Los murmullos dolían más que el calor del verano cuando Elara Wynne quedó inmóvil en medio de la polvorienta calle principal de Hollow Creek, con su mejor vestido manchado de lodo y whisky. Momentos antes, había pasado frente al salón con la cabeza en alto cuando Clayton Harlow, el hijo borracho del banquero, se tropezó en su camino, derramando su trago y cayendo sobre ella, enviándolos a ambos al único charco de lodo que quedaba tras semanas sin lluvia. Parece que la maestra por fin encontró su lugar, revolcándose en el barro. Se burló Clayton, lo bastante fuerte para que lo oyera toda la multitud que comenzaba a reunirse. Ahora, en mayo de 1878, la reputación que Elara había construido con tanto cuidado se hacía pedazos, igual que su vestido. 2 años de mantener la compostura como la única maestra del pueblo. 2 años de ignorar las habladurías sobre ser soltera a los 26. 2 años de ganarse el respeto. Todo se había desmoronado en un instante de humillación pública. ¿Vas a quedarte ahí todo el día, señorita Wynne?, se burló Clayton, con el sol brillando sobre la cadena dorada de su reloj. ¿O estás esperando que alguien te lleve a casa como a una dama de verdad? Las lágrimas amenazaban con salir, pero Elara se negó a darles ese gusto. Reuniendo toda la dignidad que le quedaba, intentó ponerse de pie, solo para volver a resbalar cuando sus botas cubiertas de barro no hallaron apoyo. Las risas del público se hicieron más fuertes. ¡Basta ya! La voz cortó el bullicio como un cuchillo. La gente se apartó y a través de la multitud avanzó una figura alta. Un hombre al que Elara había visto de lejos, pero con quien nunca había hablado. Era Jackson Creed, el ranchero que había comprado la maltrecha propiedad de Cross Creek el invierno pasado. A diferencia de los curiosos vestidos de domingo, él llevaba ropa de trabajo, una camisa azul deslavada, pantalones llenos de polvo y botas gastadas. Su rostro, medio cubierto por el ala del sombrero, mostraba la dureza del sol y los años. Clayton se irguió, intentando recuperar su compostura. «No te metas, Creed. Esto no es asunto tuyo». Jackson lo ignoró. En cambio, se quitó el abrigo de cuero y se acercó a Elara, arrodillándose sin preocuparse por el barro que empapaba su ropa. «Señorita», dijo en voz baja, solo para ella, «¿me permite ayudarla?» Elara dudó, con la vergüenza apretándole la garganta, pero algo en sus ojos, no lástima, sino simple bondad humana, la hizo asentir, con una suavidad inesperada. Él colocó su abrigo sobre sus hombros y la ayudó a ponerse de pie. La prenda la envolvió, ocultando el daño del vestido y dándole una extraña sensación de resguardo. «Creo que le debe una disculpa a la dama», dijo Jackson, mirando a Clayton. Su tono era tranquilo, pero con una firmeza que no admitía réplica. «¿Disculpa? Ella debería mirar por donde camina», bufó Clayton. Jackson dio un paso adelante, lento pero decidido. «Curioso, yo lo vi todo desde el otro lado de la calle. Me pareció que quien no podía caminar derecho eras tú». Algunos murmullos surgieron entre la gente. El rostro de Clayton se tiñó de rojo. «¿Me estás llamando mentiroso vaquero?» «Te estoy llamando borracho y grosero», respondió Jackson sin levantar la voz. «Y te sugiero que te disculpes antes de hacer un papelón mayor». Por un momento, pareció que Clayton lanzaría un golpe, pero la serenidad de Jackson, esa calma de quien había enfrentado peligros peores que un hijo de banquero malcriado, lo hizo retroceder. «Perdón por su vestido», murmuró con desdén antes de darse media vuelta hacia el salón. Jackson lo observó alejarse y luego se volvió hacia Elara. «Mi carreta está justo al final de la calle. ¿Puedo llevarla a casa, señorita Wynne?» Elara notó las miradas que aún pesaban sobre ellos. «Puedo arreglármelas, señor Creed. Ya ha sido demasiado amable». «No es molestia», respondió él, bajando un poco la voz. «Además, así estos buenos vecinos tendrán algo nuevo de qué hablar». Tenía razón. Y la idea de caminar 6 cuadras hasta su pequeña casa, con el barro chorreando a cada paso, era insoportable. «Gracias», murmuró finalmente. Caminaron juntos hacia la carreta. Jackson mantuvo una distancia respetuosa,
pero estuvo cerca por si ella tropezaba. No mencionó su aspecto ni los murmullos que lo seguían. Al llegar, él la ayudó a subir con el mismo cuidado. Luego tomó las riendas. ¿A dónde, señorita Wynne? A la última casa de Juniper Lane, la blanca, respondió ella. Jackson chasqueó la lengua y los caballos avanzaron. Cuando se alejaron del bullicio, algo dentro de Lara se quebró. Toda la calma que había sostenido se deshizo, y aunque intentó ocultarlo, una lágrima escapó por su mejilla. «No les des ese gusto», dijo Jackson suavemente, mirando al frente. «No lloro por ellos», mintió ella, secándose con prisa. «Es por el vestido. Era de mi madre». Jackson asintió, sin cuestionar su excusa. «Mi hermana sabe cómo quitar manchas imposibles», comentó. «Puedo pedirle un consejo si quiere». La simple oferta, sin juicio ni intención oculta, aflojó el nudo en el pecho de Lara. «Lo agradecería», respondió. Viajaron en silencio un rato hasta que ella volvió a hablar. «Usted es quien compró la propiedad de Cross Creek, ¿verdad?» «Así es. Dicen que fue una locura, que esa tierra ya no da nada». Jackson sonrió apenas. «La gente dice muchas cosas. Eso no las vuelve ciertas». «¿Y le está funcionando?», preguntó ella con genuina curiosidad. «Es trabajo duro», admitió él, con un tono tranquilo que parecía llevar toda la verdad del desierto. La tierra no estaba perdida, solo necesitaba a alguien que viera lo que aún podía hacer, dijo Jackson Creed, con una calma que parecía parte del propio paisaje. Mientras doblaban hacia Juniper Lane, el Lara Wynne lo observó de reojo. No era el tipo de hombre que esperaba. No tenía la arrogancia de los vaqueros que buscaban bronca, ni la frialdad calculada de los comerciantes que veían el territorio solo como un negocio. Había en él una serenidad firme, una confianza silenciosa que no necesitaba demostrarse. «Aquí estamos», dijo él, deteniendo la carreta frente a la pequeña casa blanca de Lara. El jardín era modesto pero cuidado, con hortalizas a un lado y flores silvestres a lo largo del sendero. Era el reflejo de una mujer que hacía lo mejor con lo poco que tenía. Jackson bajó y la ayudó con delicadeza, devolviéndole la dignidad que el pueblo le había arrebatado. «Gracias, señor Creed», dijo ella empezando a quitarse su abrigo. «Quédese con él por ahora», respondió él. «Puede devolvérmelo cuando le sea conveniente». El Lara dudó, luego asintió. «Lo limpiaré y se lo llevaré mañana. Sin prisa», dijo él, tocándose el ala del sombrero. «Buen día, señorita Wynne». Cuando él se dio la vuelta, el Lara sintió una punzada extraña, un deseo de que no terminara el momento. «Señor Creed», lo llamó. Él se detuvo y la miró. «¿Por qué me ayudó?» «Porque era lo correcto», contestó sin más. Y con esa simple respuesta, subió de nuevo a la carreta y se alejó, dejándola en el porche, abrazando su abrigo como si fuera algo más que una prenda. Por primera vez en meses, el Lara se sintió ligera. Dentro de su casa, retiró con cuidado el vestido arruinado y luchó contra las lágrimas al ver las manchas oscuras sobre el azul pálido. Había sido el vestido favorito de su madre. Lo dejó en remojo y frotó hasta dejarse las manos rojas, pero las manchas no cedieron. Al caer la tarde sobre Hollow Creek, se sentó en el columpio del porche, envuelta en una manta vieja, observando el cielo teñirse de cobre. El abrigo de Jackson estaba adentro, limpio y doblado. Mañana se lo devolvería. Era lo correcto. El amanecer trajo nuevos desafíos. Como siempre, el Lara se levantó antes del sol y preparó sus materiales para la escuela. Pero al acercarse al edificio, vio a varios de The Creek Kids agrupados junto a la puerta, riendo y susurrando. «Buenos días», saludó con voz firme, abriendo la puerta. «Buenos días, señorita Wynne», murmuraron. Pero las miradas cómplices bastaron para entenderlo todo. Su desgracia del día anterior ya era chisme entre los niños. Dentro, la esperaba un dibujo en el pizarrón, una figura boca abajo en el barro, con rizos exagerados. Lo borró rápidamente, sintiendo las mejillas arder. El día se hizo eterno.
Aunque la mayoría de sus 27 alumnos se comportó bien, no faltaron los murmullos y las risitas. 2 veces tuvo que reprender al hermano menor de Clayton Harlow por pasar notas. Cuando finalmente sonó la campana, sus nervios estaban al límite. Mientras los niños salían corriendo bajo el sol de la tarde, ella permaneció ordenando tareas, demorando el momento de cruzar por el centro del pueblo. La escuela estaba en la calle principal, justo frente a la tienda general, el banco, y peor aún, el salón de donde había salido Clayton el día anterior. Con un suspiro, tomó el abrigo doblado de Jackson y decidió probar suerte por las calles traseras. Apenas cerró la puerta, una carreta se detuvo junto a ella. Jackson estaba en el asiento, con la misma expresión tranquila. «Buenas tardes, señorita Wynne», saludó, levantando el sombrero. Estaba en el pueblo por provisiones y pensé ahorrarle el viaje. Mi hermana tenía algunos consejos sobre su vestido. El ara parpadeó, sorprendida. «Señor Creed, no debió molestarse. No fue molestia, necesitaba venir de todos modos», respondió, señalando los sacos de grano y herramientas en la parte trasera. Ella dio un paso adelante y le extendió el abrigo. Quería devolverle esto y agradecerle su amabilidad de ayer. Él lo tomó con un leve asentimiento. «¿Cómo fue su día?». La pregunta, tan simple y sincera, casi la desarmó. «Complicado», admitió ella, mirando hacia la escuela donde aún imaginaba el dibujo en el pizarrón. Jackson la observó con comprensión. La gente aquí tiene memoria corta. Pronto encontrarán otra historia de la que hablar. «Ojalá tenga razón», suspiró el ara. «¿Y qué dijo su hermana del vestido?». «Que pruebe con una mezcla de sal, jugo de limón y sol. Dice que obra milagros». Metió la mano en el bolsillo y le ofreció un pequeño paquete de papel. Esto me lo dio ella, su fórmula especial para manchas rebeldes. El ara lo tomó, conmovida. «Dígale que le agradezco mucho». «Podría agradecérselo usted misma», replicó Jackson con una sonrisa leve. «El domingo, después del servicio, tendremos una pequeña comida en el rancho. Nada elegante, solo unos vecinos compartiendo un plato. Sería bienvenida si quiere venir». La invitación la tomó completamente por sorpresa. Y sin saber por qué, sintió que su corazón latía distinto. Durante los 2 años que llevaba viviendo en Hollow Creek, el ara Wynne siempre había sido incluida en los eventos del pueblo como la maestra, pero rara vez recibía invitaciones a casas privadas. Su condición de mujer soltera, con cierta edad ya, la convertía en una presencia incómoda en las reuniones familiares. «Es usted muy amable, pero no quisiera ser una molestia», dijo por costumbre. «No es ninguna molestia», respondió Jackson Creed con naturalidad. «Fue idea de Maeve, mi hermana. Me pidió que la invitara. Es nueva por aquí y no ha tenido oportunidad de conocer a muchas personas, sobre todo mujeres. Puesta así la invitación, rechazarla habría parecido descortés. Y la idea de pasar una tarde de domingo fuera de su casa vacía resultaba tentadora. «Entonces, estaré encantada», dijo el ara, sorprendida por la sinceridad de sus propias palabras. «Perfecto», sonrió él. «El servicio termina al mediodía. Puedo pasar por usted después si le parece bien». «Estará bien, gracias», contestó ella. Antes de marcharse, Jackson vaciló un instante. «Señorita Wynne», dijo en voz más baja, «no deje que lo de ayer cambie quién es. Este pueblo es mejor porque usted está en él, aunque todavía no lo entiendan». Antes de que pudiera responder, él tocó el ala del sombrero y se alejó, dejando a el ara en los escalones de la escuela con el pequeño paquete en las manos y una calidez inesperada en el pecho. Ese domingo, el ara se vistió con especial cuidado. Su guardarropa era limitado. El salario de una maestra no daba para lujos, pero había conseguido rescatar su vestido azul gracias al remedio de Maeve Creed. Las manchas se habían atenuado hasta volverse sombras apenas visibles, y ella había añadido con ingenio un panel de tela nueva para cubrir la parte más dañada. Como prometió,
Jackson llegó poco después del servicio. Elara había asistido a misa, soportando las miradas curiosas con la cabeza en alto. Alcanzó a ver a Jackson y a una mujer, que supuso su hermana, sentados unas bancas más adelante, pero ambos salieron rápido tras la bendición final. «Se ve preciosa, señorita Gwynn», dijo Jackson mientras la ayudaba a subir a la carreta. Él vestía su mejor ropa dominical, camisa blanca limpia, chaleco oscuro y el abrigo más formal que un ranchero podría tener. Le quedaba mejor de lo que Elara habría imaginado. «Gracias», dijo ella con timidez. «Y por favor, llámeme Elara, si voy a ser su invitada». «Elara, entonces», asintió él, pronunciando su nombre con una profundidad que la hizo sonrojarse. «Y yo soy Jackson». El camino hacia Cross Creek Ranch los llevó por praderas ondulantes cubiertas de flores silvestres. Cuando coronaron una colina, el rancho apareció ante ellos. Una casa sencilla pero bien cuidada, un granero, corrales y pastizales, atravesados por un arroyo brillante. «Es hermoso», dijo Elara con sinceridad. «Va mejorando», contestó él con modestia, aunque el orgullo se notaba en su voz. «El dueño anterior lo dejó abandonado. Llevamos todo el invierno trabajando para levantarlo». «¿Llevamos?», preguntó ella. «Mi hermana Maeve, mi capataz Rafael Vega y su familia viven en la casita junto al granero. Rafael conoce esta tierra como la palma de su mano». Mientras hablaba, Elara pudo ver una cabaña oculta entre los árboles. Poco después, una mujer salió al porche, alta, de porte firme, con el mismo cabello claro que su hermano, recogido en un moño práctico. «Ahí está Maeve», dijo Jackson, con un tono de cariño evidente. Maeve saludó con la mano y bajó los escalones para recibirlos. De cerca, Elara notó que era algunos años menor que ella, con los mismos ojos verdes y serenos que Jackson. «Usted debe ser la señorita Gwynn», dijo Maeve, tendiéndole la mano. «Qué gusto que haya venido. Por favor, llámeme Elara», respondió, devolviendo el apretón con una sonrisa. «Y gracias por el remedio. Funcionó de maravilla». Maeve sonrió, con calidez sincera. «Me alegra. Es una receta familiar. Mi madre juraba por ella». «Pasen, por favor», dijo Jackson, ofreciéndole el brazo a Elara. «Los demás llegarán pronto». El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Muebles firmes, pisos limpios y adornos modestos. Lo que más la impresionó fue el ambiente de hogar. Las ventanas abiertas dejando entrar la brisa primaveral. Flores frescas en la mesa y el olor de la comida recién hecha llenando el aire. «Huele delicioso», comentó Elara. «Solo es un asado con verduras del huerto», respondió Maeve. «Nada elegante, pero hay bastante. Jackson siempre dice que la comida sabe mejor cuando se comparte». Poco a poco fueron llegando los demás invitados. Rafael Vega, su esposa Lucia y su hijo adolescente Thomas. El matrimonio Ephraim y Hattie Cole, vecinos del rancho. Y para sorpresa de Elara, el doctor Elias Thorne y su pequeña hija Clara. La conversación fluyó con naturalidad alrededor de la mesa larga. No era como las reuniones del pueblo, donde todos medían sus palabras y sus bolsillos. Allí, todos se trataban como iguales. El doctor hablaba de su sueño de abrir un hospital algún día. Los Cole comentaban sobre el clima y cómo afectaba al pasto. Rafael y Jackson discutían técnicas de cría de ganado, mientras Lucía compartía recetas con Maeve. Elara se encontró sentada entre Jackson y el joven Thomas, quien le hablaba entusiasmado de los libros que estaba leyendo, más avanzados de lo que esperaba de un chico de su edad. «La señorita Gwynn es la mejor maestra del territorio», dijo Jackson, cuando Thomas mencionó su deseo de seguir estudiando. «Los niños del pueblo tienen suerte de tenerla». «No todos los padres piensan igual», soltó Elara antes de poder contenerse. Un breve silencio llenó la mesa. Entonces, Hattie Cole dijo con firmeza: «Hay quienes no tienen la sabiduría de reconocer el valor cuando lo tienen frente a los ojos».
Mi Henry siempre decía que se puede juzgar a una comunidad por cómo trata a sus maestros y a sus pastores. Las palabras resonaron en la mente de Elara como una caricia que curaba heridas antiguas. Aquí, doctor, dijo el doctor Elias Thorne, alzando su vaso de agua en un pequeño brindis. Por quienes traen conocimiento y fe a la frontera. La conversación continuó, pero Elara Wynne notó cómo Jackson Creed la observaba con una atención tranquila durante el resto de la comida. No era la mirada condescendiente a la que estaba acostumbrada por parte de los hombres del pueblo, esos que medían el valor de una mujer por su utilidad o su soledad. Había algo distinto en los ojos de él, algo que la incomodaba, y al mismo tiempo, le despertaba una esperanza que no entendía del todo. Cuando los hombres salieron al porche a fumar y hablar de asuntos del rancho, Maeve Creed invitó a Elara a ayudarle con el postre. «Espero que no le moleste lo que voy a decir», comentó Maeve mientras cortaban el pay de manzana. «Pero mi hermano la ha mencionado varias veces desde el otro día que la ayudó». Elara casi dejó caer el cuchillo. «¿De veras?», preguntó, intentando sonar natural. Maeve sonrió. Jackson, no es muy hablador, como ya habrá notado. Así que cuando menciona a alguien más de una vez, yo me doy cuenta. Estoy segura de que solo fue preocupación. Después del incidente, respondió Elara, bajando la mirada. Maeve acomodó las rebanadas en los platos con eficiencia. O quizá reconoció en usted un espíritu parecido al suyo. Alguien que sabe lo que es enfrentarse al oeste con su propio coraje. Antes de que Elara pudiera preguntar qué quería decir con eso, Maeve cambió de tema. ¿Planea quedarse mucho tiempo en Hollow Creek? Entiendo que las maestras suelen estar de paso. Hasta que se casan, quiero decir. He estado aquí 2 años, respondió Elara con un toque de amargura. Y no pienso irme. Bien, afirmó Maeve con convicción. El oeste necesita más mujeres que sepan mantenerse firmes. Mientras llevaban los platos a la mesa, Elara pensó en los hermanos Creed. Había algo en ellos. Una historia que los había traído hasta ese rancho apartado, y que les había dejado esa mirada de determinación silenciosa. La tarde pasó agradablemente, y antes de darse cuenta, llegó la hora de regresar al pueblo. Cuando Jackson la ayudó a subir a la carreta, Maeve le entregó un frasco envuelto en tela. «Mermelada de durazno», dijo, «de nuestra primera cosecha el otoño pasado. Por favor, vuelva a visitarnos, Elara. Ha sido un placer tenerla». El trayecto de regreso fue tranquilo. Ambos parecían sumidos en sus pensamientos, mientras el sol poniente bañaba las praderas en tonos dorados y ámbar. Finalmente, Jackson rompió el silencio. «Gracias por venir hoy. Significó mucho para Maeve». «La pasé muy bien», admitió Elara con una sonrisa sincera. «Su hermana es una mujer admirable». Jackson asintió, el orgullo reflejado en su rostro. «Lo es. Dejó una vida cómoda en el este para venir conmigo. Nunca se queja, ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles». «¿Puedo preguntarle por qué vino hasta aquí?» «A Hollow Creek, quiero decir». Él guardó silencio por un momento tan largo que Elara pensó que no respondería. «Necesitábamos un nuevo comienzo», dijo al fin, eligiendo con cuidado cada palabra. «Un lugar donde construir algo que realmente fuera nuestro». La miró de reojo. «Sospecho que usted sabe algo de eso». «Sí», respondió ella en voz baja. Tras la muerte de sus padres, que solo dejaron deudas y recuerdos dolorosos en Ohio, Elara había respondido a un anuncio que buscaba una maestra en el territorio de Wyoming. Fue tanto una huida como una oportunidad. «Sí, lo entiendo muy bien», repitió. Siguieron el camino en silencio, pero uno cómodo, hasta que él habló de nuevo. ¿Vendría al rancho otra vez? Tal vez este sábado. Maeve quiere mostrarle su jardín y yo... ¿Vaciló? Yo disfrutaría de su compañía. La franqueza de sus palabras la desarmó. No había en ellas galantería vacía ni pretensión, solo verdad. «Me encantaría», contestó, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Al llegar a su casa,
Jackson la ayudó a bajar de la carreta, sus manos firmes en su cintura. Por un instante quedaron más cerca de lo que dictaban las buenas costumbres, ninguno dando un paso atrás. «Gracias por hoy», murmuró ella. «El placer fue mío», respondió él. Sus miradas se encontraron. «Hasta el sábado, entonces, hasta el sábado». Mientras lo veía alejarse por el camino polvoriento, el ara se dio cuenta de que sonreía. Una sonrisa verdadera, la primera desde aquella humillación en la calle. Algo había cambiado, aunque no supiera ponerle nombre. Tal vez una amistad, o quizás el inicio de algo mucho más profundo. La semana siguiente trajo consigo pequeños milagros. El lunes, el ara encontró un paquete sobre su escritorio. Un libro de poesía de Walt Whitman, con una nota breve. «Pensé que esto podría gustarte. J.C.». El detalle le alegró el día, incluso cuando escuchó a dos madres susurrar sobre ella mientras dejaban a sus hijos en la escuela. El miércoles, el doctor Elias Thorne pasó por el aula durante el recreo para revisar a un niño con tos. «Disfruté nuestra charla del domingo», le dijo. «Es raro encontrar a alguien con quien se pueda hablar de literatura. ¿Le interesaría ayudarme a organizar una pequeña biblioteca para el pueblo? Nada lujoso, solo una colección de libros que la gente pueda pedir prestados». El proyecto le devolvió un sentido de propósito. Para el viernes ya había hecho una lista de títulos esenciales y escrito cartas a editoriales del Este pidiendo donaciones. Cuando compartió sus avances con Jackson durante una visita inesperada que él le hizo aquella tarde, vio en su rostro una satisfacción genuina. «Está trayendo algo valioso a este pueblo», dijo él mientras la acompañaba a casa, cargando una pila de libros. «Algo que durará más que nosotros». El ara lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «Solo son unos cuantos libros», respondió. «Es mucho más que eso», contestó él con una calma que la dejó sin aliento. Él miró hacia las montañas lejanas, pensativo. Aquí afuera la gente se preocupa por sobrevivir. Comida, techo, seguridad. Todo eso importa, dijo con voz tranquila. Pero también importan las ideas, la belleza, las cosas que hacen que la vida valga la pena. Las palabras de Jackson Creed la dejaron una vez más sorprendida. Era distinto a cualquier hombre que el ara Wynne hubiera conocido. Un ranchero con alma de filósofo, un hombre práctico que aún creía en los sueños. El sábado no podía llegarlo bastante rápido. Al amanecer, el ara se levantó con una energía inusual. Se tomó su tiempo para arreglarse. Eligió su segundo mejor vestido, uno verde salvia que resaltaba sus ojos castaños y el tono miel de su cabello. Peinó su melena en un recogido más suave que el habitual moño severo de maestra. Cuando Jackson llegó, justo a las 10 como había prometido, su mirada le confirmó que el esfuerzo había valido la pena. «Se ve», vaciló buscando la palabra, «radiante». El cumplido, dicho con sinceridad y sin galantería vacía, le encendió las mejillas. «Gracias», murmuró. El paseo hacia Cross Creek Ranch fue diferente esta vez. No había una comida de domingo esperándolos, solo ellos dos y un aire nuevo, lleno de promesas. El ara sentía una mezcla de nervios y emoción, sin saber muy bien por qué. Al llegar, Maeve Creed los recibió con una sonrisa luminosa, y de inmediato se llevó a el ara para mostrarle su jardín y los árboles frutales recién plantados. «En unos años tendremos nuestro propio huerto», dijo orgullosa, señalando los brotes de manzano, cerezo y durazno. «Jackson cree que soy demasiado optimista, pero digo que el oeste se construyó con optimismo». Tras la visita al jardín, Maeve recordó de pronto que debía ir al pueblo, dejándolos solos. «¿Le gustaría ver el resto del rancho?», preguntó Jackson, con un leve titubeo en la voz que a el ara le pareció encantador. «Me encantaría», respondió. Él ensilló 2 caballos, una yegua mansa para ella y su propio alazán para sí mismo, y partieron a través de praderas cubiertas de flores silvestres hasta llegar al arroyo que daba nombre al rancho. «Es más hermoso de lo que imaginaba»,
dijo el ara, mirando la corriente brillante. El paisaje se extendía como una pintura, pastizales ondulados, álamos y sauces a lo largo del arroyo, y las montañas azuladas en la distancia. Cuando lo compré, estaba sobrepastoreado, explicó él. El dueño anterior metió demasiada res, queriendo ganar rápido. La tierra necesita respeto y tiempo para sanar. Ahora tenemos la mitad del ganado y rotamos los pastos. Está pensando en el futuro, comentó ella. Claro. ¿Para qué venir hasta aquí si no es para construir algo que perdure? Se detuvieron junto al arroyo y desmontaron. Jackson extendió una manta bajo un viejo álamo. Se sentaron a mirar el agua deslizarse bajo el sol del mediodía. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo ella tras un silencio apacible. Puede preguntar. No prometo responder, replicó él con una sonrisa que borró toda dureza de sus palabras. ¿Qué los trajo a Wyoming a usted y a Maeve? Mencionó que buscaban un nuevo comienzo, pero siento que hay algo más. Jackson guardó silencio un largo momento, pasando los dedos por la hierba junto a la manta. Somos de Virginia, dijo por fin. Teníamos una buena granja, no grande, pero fértil. Hasta que llegó la guerra. El ara lo comprendió al instante. La guerra entre los estados. Tenía 17 cuando me alisté en el ejército confederado. Continuó él, la voz serena pero con una sombra de dolor. Era demasiado joven para entender por qué peleaba, pero lo bastante mayor para matar y ver morir. Sobreviví. Mis padres y mi hermano menor no. Soldados de la Unión incendiaron la granja en el 64. Ellos estaban dentro. Lo siento tanto, susurró el ara, extendiendo instintivamente su mano hacia la de él. Jackson aceptó su gesto, su mano grande cubriendo la de ella con calidez. Maeve estaba en casa de unos vecinos ese día. Tenía 15 años. Intentamos quedarnos, pero había demasiado dolor, demasiados fantasmas, demasiado odio. Así que en el 70 partimos al oeste. Trabajamos en tierras ajenas hasta poder comprar la nuestra. Y ahora tenemos Cross Creek. Y ahora tienen Cross Creek, repitió ella suavemente. Él la miró con un brillo en los ojos. ¿Y usted, el ara Wynn? ¿De qué fantasmas huye? La pregunta la tomó por sorpresa. En el pueblo muchos habían especulado sobre su pasado, pero nadie se lo había preguntado de frente. No hay ninguna guerra en mi historia, dijo con voz baja. Solo la lenta muerte de los sueños. Mi padre era maestro, como yo. Creía en los libros y en las ideas, pero nunca supo manejar el dinero. Cuando murió hace 5 años, las deudas casi acabaron con mi madre. Trabajó hasta morir, lavando y remendando ropa hasta que sus manos sangraban. El ara miró el arroyo, atrapada en sus recuerdos. Cuando ella falleció, vendí todo para saldar lo que quedaba. Vi un anuncio para una maestra en el territorio de Wyoming. Ofrecían casa, comida y un pequeño salario. Parecía cosa de la providencia. ¿Y lo fue?, preguntó él con suavidad. Ella lo pensó un momento. Al principio lo creí, luego no estuve tan segura. Sobre todo después de lo que pasó con Clayton Harlow. Susurró, evitando su mirada. Después de que ese hombre mostrara lo peor de este pueblo, completó él. Ella levantó la vista, vio en él fuerza, pero también una bondad serena, una paz que parecía venir del alma. Ahora pienso que sí fue la providencia, dijo con una sonrisa leve. Algo cambió entre ellos en ese instante, algo que ninguno de los dos intentó poner en palabras. Solo se quedaron ahí, junto al murmullo del agua, sabiendo que el viento del oeste acababa de traer algo nuevo a sus vidas. Era un reconocimiento silencioso de la conexión que había crecido entre ellos desde aquel día en que él la ayudó a levantarse del barro. Con movimientos lentos, dándole cada oportunidad de apartarse, Jackson Creed se inclinó hacia ella. El ara Wynn no se movió. Sentía su corazón latir con fuerza cuando los labios de él rozaron los suyos en un beso suave, casi una pregunta. Fue breve,
tierno. Pero cambió todo. Al separarse, Elara supo que su vida acababa de dividirse en dos, antes de ese momento y después de él. «No soy un hombre de juegos ni de apariencias», dijo Jackson en voz baja. «La admiro, Elara Wynne, por su fortaleza, su bondad, su determinación. Me gustaría cortejarla de verdad, si usted lo permite». La sinceridad de sus palabras la desarmó. No había rodeos ni falsas cortesías, solo la verdad de un hombre honesto. «Me gustaría eso, mucho», respondió ella, la voz más firme de lo que se sentía. La sonrisa que él le dedicó fue como un amanecer sobre las montañas, iluminando su rostro serio. La ayudó a ponerse de pie sin soltarle la mano. «Entonces, ¿me concedería el honor de acompañarla al baile del Día de los Fundadores, el próximo sábado?», preguntó con tono formal, aunque con un brillo travieso en los ojos. Elara asintió. Aquel era el evento más importante del año en Hollow Creek, y asistir con él sería una declaración pública de lo que estaban construyendo, una respuesta directa a los murmullos de quienes antes se habían burlado de ella. «Sí, claro que sí», dijo, sintiendo un valor que no recordaba haber tenido en años. Mientras regresaban al rancho, cabalgando uno al lado del otro, todo le pareció distinto. Las flores más vivas, el pasto más verde, el cielo más amplio. Era absurdo, pensó, sentir tanta felicidad por un beso y una promesa. Pero le parecía más real que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Maeve Creed los esperaba en el porche, con esa sonrisa de quien sabe más de lo que aparenta. «¿Tuvieron un buen paseo?», preguntó con fingida inocencia. «Excelente», respondió Jackson, bajando de la montura para ayudar a Elara. «Maravilloso», añadió ella, con las mejillas encendidas bajo la mirada divertida de Maeve. «Llegaron justo a tiempo para el almuerzo», anunció Maeve. «Nada complicado, solo pollo frío y galletas». Durante la comida, conversaron con naturalidad sobre libros, ganado y los planes de Maeve para ampliar su jardín. Elara sintió algo nuevo y profundo, una sensación de pertenencia, de ser aceptada tal cual era, sin juicios ni máscaras. Cuando llegó la hora de volver al pueblo, le costó despedirse. «Gracias por todo, Maeve. Por este día, por su amabilidad», dijo al abrazarla. Maeve le susurró con ternura. «Le hace bien a mi hermano». No lo veía tan vivo desde hace años. El camino de regreso estuvo lleno de pequeñas conversaciones. La biblioteca, el baile próximo, el fin del curso escolar. Cosas cotidianas que, por alguna razón, sonaban importantes. Pero al acercarse a Hollow Creek, la ansiedad volvió a apoderarse de Elara. Sabía que ser vista con Jackson levantaría comentarios, y no todos amables. «¿Arrepentida?», preguntó él, notando su tensión. «No», dijo con firmeza. «Solo me preparo». «Podríamos tomar el camino trasero hasta su casa», sugirió. Por un instante, la idea fue tentadora, pero Elara enderezó los hombros. «No, no me avergüenzo de que me vean con usted, Jackson Creed. Todo lo contrario». Su sonrisa valió más que cualquier promesa. «Bien», respondió, «porque yo me siento orgulloso de que me vean con usted, Elara Wynne». Entraron juntos por la calle principal del pueblo, bajo el sol de la tarde. La gente paseaba, los comerciantes charlaban, y las miradas se volvían hacia ellos. Elara vio el momento exacto en que Clayton Harlow los reconoció frente al salón, su expresión endureciéndose. También vio a Dorothy Pike, la esposa del tendero y reina de los chismes, señalarla disimuladamente a su amiga. El señor Silas Dean, presidente del consejo escolar, levantó las cejas sorprendido. Pero no todas las miradas fueron hostiles. El doctor Elias Thorne les hizo una leve inclinación con el sombrero. Hattie Cole los saludó con alegría desde la tienda de sombreros, y para asombro de Elara, varios de sus alumnos, los Creek Kids, sonrieron y agitaron la mano. «La señorita Wynne tiene un pretendiente», gritó Rowan Tate,
Antes de que su madre lo reprendiera, Jackson soltó una leve carcajada. «Parece que ya me identificaron», bromeó, alzando el sombrero en saludo. «¿No le molesta?», preguntó ella, aún sorprendida por su calma. «¿Molestarme porque me vean cortejando a la mujer más bella e inteligente del territorio?», respondió con humor. «No puedo decir que me moleste». Al llegar a su casa, Jackson la ayudó a bajar del carruaje y la acompañó hasta la puerta. Esta vez no hubo beso, solo un gesto elegante. Tomó su mano y la llevó a sus labios, con un respeto que hizo vibrar algo dentro de ella. «Hasta el baile, entonces». «Hasta el baile», repitió el ara, sin querer soltar su mano. Mientras lo veía alejarse por el camino, comprendió que devolverle aquella vieja chaqueta después de su humillación había sido el primer paso hacia algo que jamás habría imaginado. Al levantarla del barro, Jackson Creed no solo había limpiado su vergüenza, también había comenzado a curar una herida más profunda: la soledad y la duda que la habían acompañado demasiado tiempo. La semana previa al baile pasó entre nervios y emoción. El ara gastó parte de sus pequeños ahorros en una tela color granate intenso, que la esposa del tendero le aseguró era lo último en moda del este. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ilusionarse, no solo por el vestido, sino por el futuro que empezaba a entreverse junto a él. Por las noches, el ara Wynn cosía bajo la luz de una lámpara, puntada tras puntada, confeccionando un vestido más elegante de lo que jamás había poseído. Durante aquella semana, Jackson Creed la visitó 2 veces, una para llevarle libros destinados al proyecto de la biblioteca, quedándose a tomar té en su porche, y otra, apareciendo sin previo aviso en la escuela con un ramo de flores silvestres, solo porque sí, había dicho con su sonrisa tranquila. Cada visita fortalecía el lazo entre ellos. Hablaban de literatura, de la vida en el rancho y de sus esperanzas para el futuro. La mañana del baile amaneció clara y templada. El ara despertó antes del alba, incapaz de dormir de la emoción. Lavó su cabello con su jabón de lavanda, lo peinó en suaves rizos que le enmarcaban el rostro, y se puso el vestido nuevo, un tono borgoña profundo que realzaba el brillo dorado de su melena. A las 7 en punto, Jackson llegó a buscarla. Ella notó cómo sus ojos se detenían en cada detalle. «Está hermosa», dijo él simplemente, ofreciéndole un pequeño ramo de rosas, sin duda compradas en el invernadero de Hattie Cole. «Gracias», respondió el ara, sintiéndose verdaderamente bella por primera vez en su vida. «¿Y usted? Luce muy elegante». Él vestía con esmero, un abrigo negro nuevo, camisa blanca impecable, y el cabello peinado con más cuidado del habitual. El salón del pueblo estaba adornado con guirnaldas y faroles de papel para la celebración del Día de los Fundadores. Cuando Jackson la ayudó a bajar del carruaje, el ara sintió las miradas que se posaban sobre ellos. Pero, a diferencia de aquel día de su humillación, ahora tenía su mano firme en la espalda, dándole fuerza. Dentro, la música llenaba el aire. Parejas danzaban en el centro mientras los demás charlaban y degustaban los bocadillos dispuestos sobre mesas largas. «Señorita Wynn, señor Creed», exclamó Maeve Creed, acercándose radiante. «¿No es maravilloso?». Rafael y Lucia Vega también vinieron, y el Dr. Thorne me prometió un baile. Su entusiasmo era contagioso, y el ara se sintió más relajada, incluso ante las miradas curiosas. Cuando Jackson la invitó a bailar un vals, ella aceptó sin dudar. «Baila muy bien», comentó sorprendida por su gracia. «Mi madre insistía en que aprendiéramos», respondió él con una sonrisa. «Decía que ningún hijo suyo haría el ridículo pisando pies en un salón». El ara soltó una risa clara, sincera, que llamó la atención de varios presentes. Muchos nunca la habían oído reír. Siempre tan correcta, tan reservada, había guardado demasiada parte de sí misma. A medida que avanzaba la noche, su nerviosismo desapareció. Sí, había murmullos y curiosidad, pero también sonrisas auténticas.
Maeve la presentó a nuevos amigos. El doctor Elias Thorne conversó con ella sobre el proyecto de la biblioteca y prometió apoyo del consejo local. Incluso Silas Dean, el presidente de la junta escolar, se acercó para decirle cuánto valoraban su trabajo en la comunidad. «Ha cambiado las cosas, ¿ya sabe?», le dijo Jackson en voz baja cuando salieron a tomar aire fresco entre una danza y otra. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban sobre Hollow Creek. «¿A qué se refiere?», preguntó ella. «Mírelo usted misma», respondió, señalando con un gesto. Maeve reía junto a Lucia Vega. Rafael enseñaba a algunos de los niños del pueblo un baile mexicano, y por todas partes la gente se mezclaba sin distinciones. «Así debería ser una comunidad», continuó él, «no separada por dinero o procedencia, sino unida por lo que construyen juntos». El ara lo miró con ternura. «Creo que me da más crédito del que merezco». «No le doy suficiente», replicó él con seriedad. «Se ha mantenido firme y digna, incluso cuando fue difícil. La gente respeta eso, aunque no lo diga». Antes de que pudiera contestar, una voz desagradablemente familiar interrumpió la calma. «Vaya, vaya, la maestrita y el ranchero. ¡Qué parejita más cómoda!». Clayton Harlow apareció tambaleante, el rostro enrojecido por el alcohol. Su ropa estaba arrugada y los ojos inyectados en sangre. «Buenas noches, señor Harlow», dijo el ara con frialdad, negándose a cederle poder alguno. «¿Harlow?», saludó Jackson, sereno pero atento. «Hay que reconocerlo, Creed», continuó el hombre con una sonrisa torcida. «Sorprende que se conforme con mercancía dañada. Pero bueno, los mendigos no eligen». El rostro de Jackson se endureció, pero antes de que dijera algo, el ara le puso una mano en el brazo. «Señor Harlow», dijo ella, alzando la voz lo justo para que todos la oyeran. «Entiendo que a algunos hombres les incomoda ver que el respeto se gana con carácter y no con herencia. Pero créame, su opinión pesa tan poco como su juicio». El color le subió al rostro al borracho. «¡Maldita insolente!». «Creo que la dama ha sido bastante clara», intervino Jackson, su tono tranquilo pero con una firmeza que helaba la sangre. «Le recomiendo volver a la botella de la que salió y dejar que la gente decente disfrute su noche». Por un instante pareció que Clayton iba a abalanzarse sobre ellos, pero luego bajó la mirada, derrotado. «Se lo merecen». «Los dos», murmuró. «Creen que pertenecen aquí, pero no son más que forasteros engreídos». Se dio la vuelta tambaleándose hacia el salón. Solo entonces, el ara soltó el aire que había estado conteniendo, y al mirar a Jackson, comprendió que esa noche, más que un baile, se había convertido en una prueba. Una en la que ambos habían salido más unidos que nunca. «Lo siento», dijo el ara Gwyn, respirando aún con cierta tensión. «Ha sido un problema desde que llegué al pueblo. Su padre está en la junta escolar, así que he tratado de manejarlo con diplomacia. Y lo ha hecho perfectamente», respondió Jackson Creed, con una nota de admiración en la voz. «Aunque, confieso, estuve tentado a ser mucho menos diplomático». «La violencia no habría ayudado», replicó ella, aunque en el fondo le conmovió ese impulso protector. «Probablemente no», admitió él con una media sonrisa. «Pero hubiera sido bastante satisfactorio». Su tono irónico la hizo reír, disipando la tensión del momento. «¿Volvemos al baile?», preguntó él, ofreciéndole la mano. «Me parece que aún me debe una danza». Al regresar al salón, el ara sintió las miradas de los que habían presenciado el altercado con Clayton Harlow, pero esta vez no percibió juicio, sino respeto. Había defendido su dignidad sin perderla, y la gente lo notaba. El resto de la noche transcurrió como un sueño. Bailó no solo con Jackson, sino también con el doctor Elias Thorne, con Rafael Vega e incluso con el anciano Ephraim Cole, quien confesó entre risas que no pisaba la pista hacía años, pero no podía resistirse cuando la maestra más guapa del territorio lo invitaba. Cerca de la medianoche,
Jackson la encontró conversando junto a Maeve Creed y Lucia Vega sobre la idea de organizar un círculo de costura. ¿Puedo robarle un momento?, preguntó, ofreciéndole su brazo con una sonrisa enigmática. ¿Qué está tramando, señor Creed?, preguntó ella divertida. Nada peligroso, se lo prometo, contestó, guiándola hacia la salida. La condujo a un pequeño jardín junto a la iglesia, donde un banco de madera reposaba bajo un manzano florecido. La música del baile llegaba lejana como un susurro. El ara alzó la vista y vio las estrellas entre los pétalos blancos. «Es hermoso este lugar», murmuró. «Quería hablar con usted». «A solas», dijo él, repentinamente serio. «Sobre el futuro». Su corazón dio un vuelco. «¿El futuro?», repitió, apenas en voz baja. Jackson tomó sus manos entre las suyas, mirándola con una sinceridad que la hizo temblar. «Nos conocemos hace poco. Algunos dirían que demasiado poco. Pero he vivido lo suficiente para saber cuándo algo es verdadero. No soy un hombre rico. Cross Creek es buena tierra, pero requerirá años de trabajo duro. No puedo ofrecerle lujos, ni una vida fácil». El ara sonrió con dulzura. «Nunca quise lujos», dijo suavemente. «Entonces, lo que sí puedo ofrecerle es esto», continuó él. «Honestidad, respeto, compañía. Un hogar construido sobre la confianza. Mi palabra de que estaré a su lado, en los días buenos y en los malos». Apretó con suavidad sus manos. «Si necesita tiempo lo entenderé, pero quería que supiera cuáles son mis intenciones». El ara lo observó en silencio. Ese hombre que un día la había levantado del barro, literal y figuradamente, había visto su valor cuando otros la habían despreciado. La había defendido sin restarle fuerza, y la había tratado como a un igual. «No necesito más tiempo», dijo al fin, con la voz temblorosa pero firme. «Conozco mi corazón, Jackson Creed, y le pertenece a usted». El brillo de alegría que iluminó el rostro de él fue la única respuesta que necesitaba. Luego, su beso, tierno pero profundo, respetuoso y, al mismo tiempo lleno de promesa, selló el pacto entre ambos. Cuando se separaron, aún respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. «¿Eso significa que se casará conmigo, el ara Wynn?», susurró. Ella rió entre lágrimas. Sí, eso significa». Regresaron al baile tomados de la mano, sabiendo que esa noche no solo celebraban la fundación de un pueblo, sino el inicio de una nueva vida compartida. Cuando anunciaron su compromiso, Maeve los abrazó con lágrimas de alegría. El Dr. Thorne brindó por ellos. Los Vega los colmaron de abrazos cálidos, y hasta Silas Dean ofreció su bendición, asegurando que el puesto de maestra seguiría siendo de el ara tanto tiempo como ella deseara. Para cuando salieron del salón, el amanecer despuntaba en el horizonte. Jackson la llevó a casa por las calles silenciosas, ambos demasiado felices para pensar en dormir. «¿Cuándo me dará el honor de casarme con usted?», preguntó él al detenerse frente a su porche. El ara pensó un instante. «El curso escolar termina en un mes». «Agosto», dijo al fin. «Cuando las flores del campo estén en su punto». «Agosto», repitió él, sellando la promesa con otro beso. La vio marcharse con el corazón lleno, mientras el primer rayo de sol teñía el cielo del este. En apenas 2 semanas, su vida había pasado de la humillación al amor, de la soledad al propósito. Todo porque un hombre noble le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y al hacerlo, le devolvió no solo la dignidad, sino el corazón. Las semanas previas a la boda pasaron entre preparativos y cambios. El ara terminó el curso escolar con renovado orgullo. Su compromiso no disminuyó su prestigio, sino que lo elevó. Los mismos padres que antes murmuraban por su soltería, ahora le pedían consejo y la felicitaban por su próxima boda. Clayton Harlow, en cambio, abandonó el pueblo poco después del baile, enviado por su padre a Denver con un pretexto que todos sabían
era para evitar más vergüenzas. Su ausencia hizo que Hollow Creek respirara un aire mucho más amable, especialmente para Elara. En junio, Maeve Creed y Lucia Vega organizaron una fiesta de regalos que reunió a todo el pueblo, marcando el comienzo de una celebración que, todos sabían, quedaría en la memoria de muchos años. Las mujeres del pueblo y de los ranchos cercanos llegaron con brazos llenos de regalos. Elara Wynne se conmovió al ver los detalles. Cosas prácticas para su nueva vida en Cross Creek, pero también hermosas y llenas de cariño. Un edredón cosido a mano por el nuevo círculo de costura, juegos de lino bordado, y una colección de libros con tapas de cuero que el Dr. Elias Thorne le había obsequiado. «Has causado una gran impresión», le dijo Maeve Creed mientras revisaban los regalos juntas. «No son simples obsequios por compromiso. La gente te aprecia, a ti y a Jackson de verdad». Julio trajo el reto de empacar la pequeña casa de Elara y decidir qué llevar al rancho. Jackson Creed insistió en que tomara todo lo que fuera importante para ella. «Esa casa será tanto tuya como mía», dijo una noche, mientras acomodaban sus libros juntos. «Quiero que la sientas tu hogar, no como una visitante». «¿Y mi piano?», preguntó ella, acariciando la madera pulida del instrumento que había pertenecido a su madre, una de las pocas posesiones valiosas que había traído desde Ohio. «Haremos espacio para él», respondió Jackson sin dudar. «Maeve toca un poco, y me encantaría escucharte tocar también», sonrió, añadiendo con cierta ternura. «Además, quizá algún día tengamos hijos que necesiten clases de música». La mención tan natural de los hijos hizo que Elara sintiera un calor dulce en el pecho. Hasta entonces, solo habían hablado del futuro en términos generales, pero aquella imagen, niños en Cross Creek, aprendiendo música y lectura junto al trabajo del campo, se le grabó con una nitidez que le robó el aliento. Agosto llegó con un clima perfecto, como si la naturaleza misma bendijera su unión. La boda estaba prevista para el día 15, en el propio rancho, con una ceremonia al aire libre junto al arroyo. El pastor Amos King del templo de Hollow Creek oficiaría la ceremonia, pero Elara y Jackson habían querido que fuera en medio del prado, donde las flores silvestres pintaban el campo de púrpura, amarillo y blanco. El día anterior, Elara llevó las últimas cajas al rancho. Su piano ya estaba instalado en la sala principal, gracias a Maeve, que había reorganizado los muebles para darle un lugar de honor. Esa tarde, los tres cenaron en el porche, mirando cómo el atardecer doraba las montañas. «Mañana a esta hora serás la señora Creed», dijo Maeve, apretando la mano de su amiga. «La señora Elara Creed», repitió ella, probando el nombre con una sonrisa. «Suena bonito, aunque seguiré siendo la señorita Wynne en la escuela. Al menos por ahora». Jackson alzó una ceja divertido. «¿Tienes dudas sobre seguir enseñando después de casarnos?» «En absoluto», aseguró ella. «Pero los niños están acostumbrados a la señorita Wynne y...» vaciló, sonrojándose. «Y quizá más adelante tengas razones para quedarte más tiempo en casa», completó él, con una mirada comprensiva. «Pero no hay prisa, Elara. Tenemos toda la vida para construir lo nuestro». Esa noche, su última como mujer soltera, Elara se sentó sola en el porche de la cabaña de invitados. A lo lejos, la luz de las lámparas del rancho principal brillaba cálida en las ventanas. Mañana cruzaría ese umbral como esposa de Jackson Creed, comenzando un nuevo capítulo que jamás habría imaginado cuando llegó por primera vez a Hollow Creek. Pensó en la joven que había bajado de la diligencia 2 años atrás, esperanzada, herida, valiente pero temerosa. Ahora se sentía más fuerte, no solo por el amor de Jackson, sino por su propio crecimiento. La humillación que en su momento le había parecido el fin de todo, se había transformado en el punto de partida de su verdadera vida. El día de la boda amaneció claro y luminoso. Maeve llegó temprano a la cabaña con el desayuno y palabras tranquilizadoras para los nervios de la novia. «Es normal sentir miedo», dijo mientras ayudaba a Elara con el peinado.
Mamá solía contar que estaba tan nerviosa el día de su boda, que casi se desmaya. Pero cuando miró a papá a los ojos, todo se le olvidó. ¿Fueron felices?, preguntó Elara, curiosa por conocer más sobre la familia que había formado al hombre que amaba. Mucho, respondió Maeve con ternura. A veces discutían, mamá era refinada, papá más práctico, pero se respetaban, y eso es lo que veo entre ustedes, respeto. Es la base de todo lo demás. El vestido de Elara era sencillo pero hermoso, de seda marfil con encaje fino en cuello y puños, la prenda más valiosa que había tenido en su vida. Cuando estuvo lista, Maeve retrocedió para admirarla con los ojos brillantes. «Estás radiante. Jackson se quedará sin palabras. Y yo también», respondió Elara sonriendo nerviosa. Al mediodía, los invitados empezaron a llegar al rancho. Las sillas estaban alineadas frente al arroyo, y un arco cubierto de flores marcaba el lugar donde se pronunciarían los votos. Desde la ventana, Elara vio llegar las carretas y jinetes desde los ranchos vecinos. A la 1, el doctor Elias Thorne llegó para acompañarla. Sin un padre que la entregara, había pedido al doctor, su amigo y confidente, que cumpliera ese papel. «Estás preciosa, querida», dijo él, ofreciéndole el brazo. «¿Lista para empezar tu nueva vida?» «Más que lista», respondió ella, dejando atrás el miedo mientras caminaban hacia el prado. Los invitados se pusieron de pie cuando ella apareció, pero Elara solo tenía ojos para Jackson Creed, esperándola bajo el arco floral. Vestía un traje negro nuevo, camisa blanca y corbata de cordón. Su cabello castaño claro estaba peinado con esmero, y su expresión de asombro y amor puro parecía iluminar todo a su alrededor. El pastor Amos Khan mantuvo la ceremonia sencilla y llena de sentido, hablando de respeto, compañerismo y amor, capaz de resistir todas las pruebas de la vida. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Jackson Creed sonó firme y segura. No apartó la mirada de Elara Wynne mientras prometía amarla y honrarla todos los días de su vida. Cuando le tocó hablar a ella, se sorprendió de la fuerza en su propia voz, de la absoluta certeza que sentía al entregarse al hombre que había visto su verdadero valor y la había ayudado a recuperar su dignidad. «Los declaro marido y mujer», proclamó el pastor Amos Khan. «Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe». El beso de Jackson fue suave, lleno de promesa, público, sí, pero rebosante de emoción. Cuando se volvieron hacia sus amigos y vecinos como el señor y la señora Creed, los aplausos que los recibieron sonaron como una bendición, un reconocimiento no solo de su unión, sino también de su lugar dentro de la comunidad. La celebración fue alegre y sencilla. Bajo los álamos se dispusieron mesas cubiertas de comida preparada por Maeve Creed, Lucia Vega y varias mujeres del pueblo. Hubo música. Rafael Vega y Tomás Vega tocaron la guitarra, y más tarde, por insistencia de los invitados, Elara tocó el piano que habían trasladado al porche especialmente para la ocasión. A medida que la tarde se convertía en noche, encendieron faroles que llenaron el patio con una luz dorada y cálida. De pie, a cierta distancia, Elara y Jackson observaron a sus invitados disfrutar. «¿Feliz, señora Creed?», preguntó él, rodeándola con el brazo. «Completamente», respondió ella, recostándose contra su pecho. Es extraño pensar cómo habría sido todo si las cosas hubieran salido de otra manera. «¿Cómo así?» «Si Clayton Harlow no me hubiera humillado aquel día. Si tú no hubieras estado ahí para ayudarme. Si mi orgullo me hubiera impedido aceptar tu mano». Negó con la cabeza. «Tantos pequeños momentos que nos trajeron hasta aquí. De un modo u otro, te habría encontrado», dijo él con una convicción tranquila. «Algunas cosas están destinadas a suceder, Elara, y tú y yo somos una de ellas». Cuando los últimos invitados se marcharon y el cielo quedó completamente cubierto de estrellas, Elara y Jackson permanecieron en el porche de su hogar, ahora suyo por completo. Maeve había anunciado discretamente que pasaría unos días con Lucía y Rafael Vega para dejarles privacidad.
Por primera vez, estaban solos en la casa. Entraron tomados de la mano, cerrando la puerta al mundo exterior. La casa estaba en silencio, iluminada apenas por unas lámparas que Maeve había dejado encendidas. Sobre la mesa de la cocina había una botella de vino y 2 copas, junto a una nota. Por los nuevos comienzos, con todo mi cariño, Maeve. Tu hermana piensa en todo, comentó Elara, sonriendo mientras Jackson servía el vino. Ha estado planeando este día desde que viniste por primera vez a cenar, confesó él divertido. Creo que supo lo que pasaba entre nosotros mucho antes que nosotros mismos. Llevaron las copas al salón, donde el piano de Elara ocupaba un rincón, con las partituras ordenadas sobre el atril. El mueble parecía encajar perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido allí. «Toca algo para mí», le pidió Jackson, acomodándose en el sofá. Elara dejó su copa y se sentó al piano. Sus dedos rozaron suavemente las teclas antes de comenzar una melodía dulce. Una canción de amor que su madre le había enseñado años atrás. Mientras tocaba, sintió la presencia de Jackson detrás de ella. Luego, sus manos cálidas se posaron sobre sus hombros, un contacto que la estremeció de ternura. Cuando la música terminó, Elara se giró en el banco y lo miró. En los ojos de él, vio el futuro que siempre había soñado. «Bienvenida a casa, Elara Creed», susurró él, ayudándola a ponerse de pie y rodeándola con sus brazos. «Hogar», repitió ella, acariciando su rostro. «Sí. Al fin estoy en casa». El beso que siguió fue distinto, sin público, sin formalidades. Solo 2 almas que habían prometido caminar juntas. Esa casa sería testigo de sus risas y de sus penas, de su amor y de su fortaleza. Más tarde, cuando la luz de la luna se filtró por las cortinas, Elara yacía en brazos de Jackson, escuchando su respiración tranquila y los sonidos lejanos del rancho. Pensó en todo el camino recorrido, desde Ohio hasta Wyoming, del dolor a la esperanza, de la vergüenza al honor. Había llegado al oeste buscando escapar y sobrevivir, y lo que encontró fue propósito y amor. Cualquiera que fuera el reto que viniera, lo enfrentaría con aquel hombre a su lado, ambos más fuertes juntos que separados. A lo lejos, un coyote llamó a su pareja. El eco del aullido resonó entre los cerros, salvaje y hermoso. Elara sonrió en la oscuridad, sintiéndose parte de aquella tierra indómita donde una mujer podía caer en el barro y levantarse con dignidad, donde una mano bondadosa podía ofrecer ayuda sin quitarle valor, donde 2 personas podían construir algo duradero basado en el respeto mutuo. Ahora era Elara Creed, maestra, esposa, y todo lo que la vida aún le tuviera reservado. Con esa certeza pacífica en el corazón, se dejó llevar por el sueño, sabiendo que su camino, una vez solitario, seguiría ahora acompañado de amor, día tras día. Las estaciones pasaron, y con ellas, su vida en Cross Creek Ranch echó raíces más hondas. Su primer otoño como marido y mujer trajo cosechas abundantes, hortalizas, las primeras frutas del joven huerto de Maeve, y la arriada del ganado para el mercado. Elara continuó enseñando en el pueblo, cabalgando cada mañana hacia la escuela sobre la yegua mansa que Jackson le había regalado como presente de bodas. Sus rutinas se acomodaron con naturalidad. Las mañanas empezaban con café en el porche, hablando sobre el día. Ella preparaba sus clases mientras él revisaba el trabajo con Rafael Vega. Las noches eran para las cenas compartidas, a veces con Maeve o con la familia Vega, seguidas de horas tranquilas en el salón, donde Elara leía en voz alta o tocaba el piano mientras Jackson descansaba, aliviado por la música y la calma del hogar. El invierno trajo fuertes nevadas que a veces la mantenían en casa, pues el camino al pueblo se volvía intransitable. En esos días, se dedicaba a preparar los planes para la nueva biblioteca del pueblo, un sueño que se había hecho realidad, gracias al apoyo del Dr. Elias Thorne ante el consejo y las donaciones de editores del Este. El pequeño edificio, junto a la iglesia, albergaba ya más de 300 volúmenes.
con Elara Creed a cargo de cada uno de ellos. Los sábados, Elara Wynne servía como bibliotecaria voluntaria en el pequeño edificio junto a la iglesia. «¿Has traído cultura a Hollow Creek?», le dijo Jackson Creed una noche, mientras ambos revisaban un nuevo envío de libros a la luz de la lámpara. Personas que antes solo leían la Biblia, ahora vienen pidiendo a Dickens o Twain. «Los libros cambian vidas», respondió Elara, pasando los dedos sobre una edición encuadernada en cuero de mujercitas. «Me salvaron la mía cuando murieron mis padres. Me mostraron que existía un mundo más grande, con otras posibilidades. Como enseñar en Wyoming», dijo él sonriendo, atrayéndola hacia sí. «O casarme con un ranchero con alma de filósofo», contestó ella entre risas. ¿Quién lo hubiera imaginado? La primavera trajo nueva vida a Cross Creek. Terneros en los pastizales, brotes en el huerto y, lo más precioso de todo, la noticia de que Elara esperaba su primer hijo. «¿Estás segura?», preguntó Jackson, con mezcla de asombro y preocupación. «Tan segura como se puede estar», respondió ella, guiando su mano hacia su vientre a un plano. «El doctor Elias Thorne lo confirmó ayer. Para finales de noviembre seremos padres». La alegría de Jackson se mezcló con la inquietud por su salud, sobre todo cuando las náuseas la dejaron pálida y débil durante abril y mayo. Insistió en que redujera sus horas de clase y contrató a una joven del pueblo para ayudar con los niños más pequeños, de modo que Elara pudiera concentrarse en los mayores y conservar fuerzas. Maeve Creed fue un apoyo invaluable, encargándose de las tareas del hogar sin que nadie se lo pidiera y defendiendo la necesidad de reposo de Elara cada vez que su hermano se mostraba demasiado protector. «Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos», le recordaba a Jackson con firmeza. «Y nuestra Elara es más fuerte de lo que parece. Con el verano, las molestias desaparecieron y Elara floreció con su embarazo. La ligera curva de su vientre parecía aumentar su belleza, y Jackson la miraba con una devoción casi sagrada. Por las noches, después de terminar el trabajo del rancho, se quedaba en el taller fabricando una cuna con sus propias manos, lijando cada pieza hasta dejarla tan suave como la seda. En julio celebraron su primer aniversario con una pequeña reunión, íntima y cálida. El doctor Thorne brindó por ellos, conmovido. Por Jackson y Elara Creed, que nos han enseñado que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y que cuando hay verdadera unión, la alegría se multiplica y el dolor se divide. A medida que el verano se apagaba y el embarazo avanzaba, Elara aceptó, con algo de tristeza, dejar la enseñanza temporalmente al comenzar el nuevo curso. La junta escolar, lejos de oponerse, le aseguró que su puesto la esperaría cuando decidiera volver. «Ha dejado usted una huella aquí, señorita Wynne», le dijo Silas Dean. «Los niños la respetan, y los padres ven la diferencia. Dedique este tiempo a su familia». Septiembre trajo aire fresco y una expectación creciente en el rancho. Maeve transformó el pequeño cuarto contiguo al dormitorio principal en una encantadora habitación infantil, con cortinas cosidas a mano y una colcha colorida donada por las mujeres del círculo de costura. «Debe ser alegre», explicó cuando Jackson cuestionó los tonos tan vivos. «Los bebés perciben la belleza desde el primer día». En octubre, Elara se dedicó por completo a preparar la llegada del bebé. Organizaba y reorganizaba la habitación, revisaba su colección de libros infantiles para decidir cuál leería primero, y pasaba las tardes tocando nanas al piano, convencida de que su hijo reconocería las melodías después de nacer. A medida que se acercaba la fecha, sentía una mezcla de ilusión y temor. Lucia Vega la había tranquilizado, asegurándole que el parto, aunque difícil, era soportable con el apoyo adecuado, y el doctor Thorne le había prometido estar presente cuando llegara el momento. Aún así, la distancia del rancho y el clima impredecible de noviembre eran una preocupación constante. «Quizás debería quedarme en el pueblo las últimas semanas», sugirió una noche mientras descansaban junto al fuego, la mano de Jackson sobre su vientre redondeado.
Hattie Cole me ha ofrecido hospedarme, y así el doctor podría llegar más rápido si fuera necesario. Jackson dudó un momento, el conflicto reflejado en su rostro. Quiero tenerte aquí, admitió. Pero tú y el bebé son lo más importante. Si crees que es lo mejor, así será. Pero el destino decidió por ellos. 3 semanas antes de lo previsto, Elara despertó en mitad de la noche con la inconfundible sensación de que había roto fuente, seguida de contracciones intensas. Es demasiado pronto, jadeó, mientras Jackson encendía la lámpara junto a la cama. El bebé tiene sus propios planes, dijo él con voz serena, aunque sus ojos delataban el miedo. Iré por Thomas Vega para que avise al Dr. Thorne. El parto fue largo y agotador. El doctor llegó con el amanecer, acompañado por su enfermera, Agnes Wynne. Maeve mantenía el agua caliente y los lienzos limpios, mientras Jackson caminaba de un lado a otro del salón, con cada grito de su esposa clavándosele en el alma. Cuando por fin el llanto de un bebé rompió el silencio, toda la casa exhaló aliviada. Era una niña, pequeña pero perfecta. El Dr. Thorne sonrió al entregarla en brazos de Elara. Impaciente, igual que su madre, dijo, pero fuerte. Elara miró aquel diminuto rostro y sintió un amor tan grande que apenas podía respirar. Cuando Jackson entró, con el rostro marcado por la angustia y la esperanza, Elara susurró, «Ven, conoce a tu hija». Él se acercó despacio, casi temeroso, y se sentó junto a la cama. «Es tan pequeña», murmuró. «Pero poderosa», respondió ella con una sonrisa cansada. «Mira cómo aprieta mi dedo». Como si quisiera confirmarlo, la bebé atrapó el dedo de Jackson con su manita diminuta. Él tragó saliva, la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó, con ternura infinita. Elara Wynne había pensado en nombres durante meses, pero en ese instante, al mirar el rostro frágil de su hija y sentir la fuerza que la había traído al mundo, lo supo con certeza. «Grace», susurró. «Grace Elizabeth Creed». «Grace», repitió Jackson saboreando el nombre. «Es perfecto». Maeve Creed entró despacio, los ojos brillantes de emoción. «Es preciosa», dijo acercándose a la cama. «Hola, pequeña Grace. Bienvenida a Cross Creek». Las primeras semanas fueron una mezcla de asombro y cansancio. Elara, recuperada pronto del parto, no dejaba de maravillarse con el milagro que sostenía entre sus brazos. Una niña con la nariz de su padre, su propia barbilla, dedos diminutos y fuertes, y un temperamento que parecía unir la paciencia de Jackson con su propia determinación. Con el invierno asentado sobre el rancho, la familia Creed se adaptó a un nuevo ritmo marcado por las necesidades de Grace. Elara descubrió que las nanas que había tocado durante el embarazo realmente calmaban a la bebé, sobre todo en las tardes inquietas. Jackson resultó ser un padre atento, tan hábil cambiando pañales como organizando el trabajo de los peones. A menudo llevaba a Grace sujeta contra el pecho mientras reparaba herramientas o revisaba cuentas, permitiendo que Elara descansara. Aquella Navidad tuvo un significado especial. Cortaron un pequeño pino de su propio terreno y lo decoraron juntos. Intercambiaron regalos sencillos, libros para Elara, una silla de montar nueva para Jackson y juguetes de madera hechos a mano para la bebé. El Dr. Elias Thorne se unió a la cena, trayendo noticias del pueblo y un sonajero de plata para su paciente favorita. «Hollow Creek está cambiando», comentó el doctor, mientras se calentaban junto al fuego. «El ramal del ferrocarril llegará en primavera. Ya se habla de construir un hotel verdadero, no solo las habitaciones sobre el salón. El progreso viene, lo aprueben o no los viejos como Clayton Harlow», dijo Maeve con una sonrisa irónica. «¿Oyeron que su hijo está comprometido con la hija de un banquero de Denver? Quizá haya cambiado», intervino Elara, siempre dispuesta a creer en la redención. «La gente a veces sorprende. Algunos, tal vez», respondió el doctor con una media sonrisa escéptica. «Pero en el caso de Wallace, lo creeré cuando lo vea». Cuando el invierno dio paso a la primavera,
Elara empezó a pensar en regresar a la enseñanza. Grace ya tenía 6 meses, rebosaba curiosidad y energía. La duda era cómo equilibrar su vocación con su nueva maternidad. ¿Y si enseño medio tiempo?, le propuso a Jackson mientras caminaban junto al arroyo una tarde de abril, la bebé balbuceando feliz sobre los hombros de su padre. Solo por las mañanas, 3 días a la semana, Maeve se ofreció a cuidar a Grace y podría llevarla conmigo de vez en cuando. Jackson la miró pensativo y, tras un momento, asintió. Si eso es lo que deseas, lo haremos funcionar. Te brillan los ojos cuando hablas de tus alumnos. No te pediré que renuncies a eso. Y tampoco quiero perderme la infancia de Grace, respondió Elara. Tal vez sea el equilibrio perfecto. La junta escolar aceptó su propuesta sin reparos. En mayo, Elara volvió a la escuela 3 mañanas por semana. A veces Grace se quedaba con Maeve. Otras, dormía en una cuna en un rincón del aula, mientras los alumnos mayores la entretenían durante los recreos. La vida encontró un nuevo orden, distinto al de antes, pero igualmente pleno. Elara descubrió que la maternidad había profundizado su manera de enseñar. Comprendía mejor a sus alumnos, su paciencia se había ampliado, y su creatividad florecía tanto en el aula como en el hogar. El primer cumpleaños de Grace, en noviembre, fue una celebración pequeña y alegre en Cross Creek. Asistieron el Dr. Thorne, la familia Vega y varios amigos del pueblo. La niña, ya caminando con ayuda y balbuceando sus primeras palabras, fue el centro de atención, sobre todo cuando destrozó con entusiasmo su pedazo de pastel y ofreció puñados pegajosos a todos los presentes. «Tiene tu generosidad», comentó Jackson, limpiando el rostro embadurnado de su hija. «Y tu terquedad», bromeó Elara, riendo cuando la pequeña estiró la mano hacia otro trozo. Al prepararse para su segunda Navidad como padres, Elara pensó en todo lo que había cambiado en 3 años y medio desde su llegada a Hollow Creek. De una joven sola y temerosa que solo buscaba sobrevivir, había pasado a ser maestra respetada, esposa amada, madre y parte esencial de la comunidad. La humillación de antaño se había vuelto un recuerdo lejano, importante solo porque la había llevado a Jackson Creed. En la víspera de Navidad, cuando Grace dormía en su cuna, Elara y Jackson se sentaron en el porche envueltos en mantas, mirando las estrellas. «Tengo algo para ti», dijo él, sacando un pequeño paquete de su abrigo. «Quería dártelo a solas, antes de mañana». Dentro, Elara encontró un relicario dorado con una fina cadena. Al abrirlo, vio 2 diminutas fotografías, Grace de un lado y Jackson del otro. «Es hermoso», susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. «Hay una inscripción atrás», dijo él. En la parte posterior, grabadas con elegancia, se leían las palabras: «A Elara, que encontró fuerza en la adversidad y me enseñó el verdadero significado de la gracia. Con todo mi amor, J». «Oh, Jackson», murmuró ella, profundamente conmovida. Él tomó su mano, mirándola bajo la luz de las estrellas. «He pensado en aquel día en que nos conocimos. Tú en el barro, yo ofreciéndote mi abrigo. Qué diferente habría sido todo si Clayton Harlow no hubiera sido tan necio. O si yo no hubiera pasado justo por esa calle en ese momento». «Providencia», dijo Elara Wynne, repitiendo las mismas palabras que le había dicho el día de su boda. «Tal vez», respondió Jackson Creed con una sonrisa suave. «O quizás sea solo el resultado natural de quienes somos tú, demasiado orgullosa para quedarte en el suelo cuando la vida te derriba, y yo, incapaz de no tender una mano cuando alguien necesita ayuda». Apretó su mano con ternura. «Lo que intento decirte, Elara Creed, es que cada día me enamoro un poco más de ti. No solo porque eres hermosa, aunque lo eres, ni por habernos dado una hija tan preciosa, sino por lo que llevas dentro, por tu fortaleza, tu compasión, y esa fe inquebrantable en que los libros pueden cambiar vidas, en que cada niño merece aprender, y en que la gente puede ser mejor de lo que aparenta». Las lágrimas que corrieron por las mejillas de Elara
fueron de pura felicidad. Y yo te amo, susurró, por ver esas cosas en mí, incluso cuando yo no podía verlas. Por levantarme, no solo aquel día en el barro, sino todos los días desde entonces, con tu constancia y tu fe en mí. Permanecieron en silencio un rato, observando el cielo estrellado, pensando en todo lo que los había llevado hasta ese momento. Esa Nochebuena en un rancho de Wyoming, con su hija durmiendo plácidamente dentro de la casa, y el futuro extendiéndose ante ellos, lleno de promesas. ¿Qué crees que traerá el nuevo año?, preguntó el ara finalmente. Jackson pensó un momento antes de responder. Más cambios para Hollow Creek, con la llegada del ferrocarril. Más trabajo y crecimiento para Cross Creek. Estoy pensando en ampliar el ganado si las crías de primavera van bien. Y más palabras y pasos de nuestra pequeña Grace. Luego sonrió con un brillo travieso en los ojos. Quizás otro hijo, si tú lo deseas. El ara devolvió la sonrisa, guardando en silencio el secreto que pensaba revelar en la mañana de Navidad. El doctor Elias Thorne le había confirmado hacía apenas unos días que su familia volvería a crecer para finales del verano. Creo que el nuevo año traerá muchas sorpresas maravillosas, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro y cerrando los ojos con serenidad. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Juntos, repitió él, rodeándola con el brazo. Siempre juntos, bajo el inmenso cielo de Wyoming. El ara recordó a aquella joven que, tiempo atrás, había quedado humillada en la calle principal de Hollow Creek, cubierta de barro y desesperanza. ¿Quién hubiera pensado que de aquel momento tan bajo surgiría tanta felicidad? Que la bondad de un extraño se convertiría en un amor tan profundo. Que un solo acto de decencia podría transformar no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Los misterios del amor y de la vida eran tan vastos como el firmamento que los envolvía. Pero de algo estaba completamente segura. No importaban los desafíos que el mañana trajera, los enfrentaría con valentía, con gracia, y con el apoyo inquebrantable del hombre a su lado. Aquel vaquero que un día la levantó del barro había terminado levantando también su alma, su esperanza y su corazón. Y gracias a él, el ara Wynn había encontrado su verdadero lugar en el mundo.